pero se observa una variación, una elevación bastante discreta, que se consideraría lo que es una fluctuación o una alteración fisiológica de los signos vitales. Entonces, dentro de las patologías, todas las enfermedades que a ustedes se les puede ocurrir, COVID-19, neumonías bacterianas, neumonías virales, faringitis, enterocolitis, infecciones urinarias, todo lo que sean enfermedades, van a tener una repercusión a nivel de los signos vitales y pueden tanto elevarlos como disminuirlos. En el caso del ejercicio, esa es una de las alteraciones fisiológicas más comunes que nosotros podemos encontrar cuando estamos hablando de signos vitales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio, ustedes habrán dado cuenta que después de unos 5 a 10 minutos empiezan a tener calor, se ha elevado su temperatura corporal, empiezan a respirar mucho más rápido, su frecuencia cardíaca está muchísimo más rápida y si se mide la presión puede que también esté un poco más alta. Entonces, esta es una de las alteraciones fisiológicas más comunes en cuanto a lo que son signos vitales. El consumo de alcohol y el consumo de drogas van a ocasionar una alteración a nivel de los signos vitales porque ambos van a ser tóxicos, ¿sí? El alcohol nosotros lo consumimos como cosa de todos los días, pero en realidad el alcohol es un tóxico. Por eso es que cuando tomamos o consumimos un exceso de este mismo, lo que va a suceder es que ustedes van a empezarse a sentir mareados, les va a doler la cabeza, van a vomitar. Muchas veces esta intoxicación por alcohol viene acompañada de diarreas, pérdida de conciencia y en los casos más extremos ya es un coma etílico, ¿no? Entonces nunca olviden eso, por favor. Y por último tenemos lo que son los falsos positivos y los falsos negativos. ¿Qué cosas son los falsos positivos y qué cosas son los falsos negativos? Los falsos positivos es cuando, por ejemplo, vamos a tomar el ejemplo de lo que es el VIH. Le hacemos una prueba a un paciente X y sale que es VIH positivo. Pero en realidad este paciente nunca ha tenido contacto con una persona con VIH, nunca ha tenido relaciones sexuales, entonces es imposible que tenga VIH. Entonces, a esto es lo que nosotros llamamos un falso positivo. Cuando tenemos en una prueba un resultado positivo, pero en realidad esta persona es negativa. Y los falsos negativos es al revés. Cuando tenemos una prueba negativa, pero en realidad esta persona es positiva. Trasladando todo este concepto a lo que es signos vitales. Por ejemplo, le tomamos la presión a una persona y sale que su presión está, no sé, 200/100. Es una presión altísima. Nosotros decimos, señora, ¿por qué tiene esa presión tan alta? Pero en realidad tiene esta presión alta porque la señora ha venido agitada, ha venido corriendo, ha subido corriendo todos los pisos hacia el consultorio, encima está con ganas de ir al baño, está súper estresada porque tiene que ir a recoger a sus hijos al colegio. Entonces, todas estas cosas han influenciado para darnos a nosotros un resultado, un falso positivo. Tenemos una paciente que aparentemente tiene hipertensión arterial, pero que en realidad no la tiene, solamente que han habido varios factores antes de que ella llegue a nuestra consulta que han hecho que ella sea altiva. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna consulta, chicos? ¿No? Ya, entonces vamos a continuar. Ay, chicos, ¿alguien empezó a grabar? Creo que no. Ah, ya. Sí, gracias, Brisa. Perfecto, siempre me olvido, así que si ven que estamos empezando la clase y no ha empezado a grabar, entonces por favor pónganle para grabar. Esto se queda ahí en la llamada para que lo puedan descargar, ver todas las veces que quieran. Ya, luego tenemos lo que es, vamos a empezar con lo que es la parte de temperatura. Entonces, nosotros tenemos lo que es el centro regulador de la temperatura, o también conocido como centro termorregulador, que vendría a ser esta estructura que ven acá, que se conoce como hipotálamo. ¿Sí? No se vayan a confundir porque en el sistema, en el cerebro, mejor dicho, tenemos dos, el hipotálamo y la hipófisis, que no podrían ser más diferentes. Así que, ¿dónde se encuentra el centro termorregulador? En el hipotálamo, ¿sí? Aquí arribita. Y nosotros también debemos recordar que la temperatura va a ser el resultado del equilibrio entre dos procesos. La termólisis, que vendría a ser la pérdida de calor, y la termogénesis, que vendría a ser la producción de calor. ¿Sí? Lisis en medicina
Cada vez que vean este sufijo, piensen en destrucción, piensen en pérdida. Y cuando ustedes vean génesis, piensen en lo que es generación, en creación, ¿sí? Siempre, siempre va a ser así en medicina. Entonces, termólisis, pérdida de calor, termogénesis, lo que es producción de calor. Y el equilibrio entre estos dos procesos que van a suceder a nivel del hipotálamo va a dar como resultado la temperatura corporal. La termólisis, bueno, mejor dicho, el hipotálamo va a ser una estructura que va a ser dividida en muchas áreas y en muchos núcleos. ¿Cuáles nos van a importar acá? Este de acá amarillito, que es el área hipotalámica anterior, donde se va a desarrollar o se va a regular lo que es la termólisis. Y este de acá en naranja, que es el número 8, que es el área hipotalámica posterior, en donde se va a desarrollar lo que es la termogénesis, ¿sí? Entonces acuérdense siempre de eso. Termólisis es pérdida de calor, ¿sí? Y la termogénesis es generación de calor, producción de calor, ¿sí? Acuérdense bastante de eso. Ya, entonces tenemos acá el área hipotalámica anterior, acuérdense, es la que se encarga de la termólisis y el área hipotalámica posterior es la que se encarga de la termogénesis, ¿sí? Y acuérdense, por favor. Entonces, ¿cuál es el centro termorregulador? El hipotálamo. ¿Cuáles son los dos procesos que se llevan a cabo en el hipotálamo, que son súper importantes y cruciales para la temperatura? La termólisis y la termogénesis, ¿sí? ¿Cuáles son los procesos mediante los cuales se va a generar termólisis, es decir, pérdida de calor? Son 4 principales y estos sí o sí se los tienen que acordar. La evaporación, la radiación, la conducción y la convección. ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es el mecanismo de evaporación? ¿O qué idea les da la palabra evaporación? A ver, Marcela. Puede ser cuando, por ejemplo, haces ejercicio y sudas. Exactamente, ese es uno de los ejemplos más relacionados a medicina que pueden existir. El sudor. Cuando nosotros hacemos ejercicio, nosotros sudamos. Y muchas veces existe este mito, por así decirlo, de que si sudas, mientras más sudas, más peso estás perdiendo. Y esto es mentira. Nosotros sudamos mientras hacemos ejercicio porque cuando estamos corriendo, cuando estamos levantando pesas o cuando estamos haciendo cualquier tipo de ejercicio, nuestra temperatura corporal se eleva. Entonces, ¿qué pasa cuando nuestra temperatura corporal se eleva? Va a mandar una alarma a lo que es nuestro hipotálamo, que vendría a ser nuestro centro termorregulador. Entonces, ¿qué va a decir nuestro centro termorregulador? Va a decir, está incrementándose la temperatura, no podemos dejar que se eleve por encima de lo normal, entonces tenemos que empezar a perder calor. Y va a ayudarse de este mecanismo de termólisis es pérdida de calor, lo vuelvo a repetir, que es el de la evaporación. ¿Cómo va a hacer esto? Vamos a empezar a botar agua por nuestros poros, agua entre comillas, porque tiene un montón de componentes, que va a ser el sudor. Entonces, con cada gota de sudor que nosotros perdamos, con cada mililitro de sudor, mejor dicho, que nosotros perdamos, nosotros estamos perdiendo más o menos 4 kilocalorías, pero estamos perdiendo calor. Eso es lo más importante. Y por eso es que es un buen ejemplo, muy buen ejemplo de lo que viene a ser la evaporación. En el caso de la radiación, chicos, ¿alguno de ustedes tiene idea o qué piensan cuando les digo que se puede perder calor por radiación? ¿Qué creen que es? A ver, Santiago. Es cuando entras en contacto con objetos fríos, ¿no? Radiación puede ser eso, pero no tanto entrar en contacto, ¿no? Porque entrar en contacto suena que nos pegamos y nos sentamos junto a este objeto, y esto más que nada vendría a ser el mecanismo de conducción, ¿no? Pero claro, el mecanismo de radiación es, por ejemplo, cuando tenemos una chimenea encendida al costado y nos sentamos a su costado. Entonces, todo ese calor que sale de la chimenea llega hacia nosotros y nosotros empezamos a tener, mejor dicho, vamos a empezar a perder calor, ¿no? O cuando estamos, por ejemplo, nos llega un viento súper frío, nos pasa por la cara, nos pasa por el cuerpo y nosotros perdemos calor. Y esto más que nada vendría a ser el mecanismo de convección. Cada vez que ustedes les digan mecanismo de convección, piensen en el viento, ¿sí? Siempre es el ejemplo clásico. Y en el caso de la conducción es cuando nosotros nos sentamos en un objeto frío, de repente el piso de mayólica, el piso de cerámica, y perdemos calor.
¿Por qué? Porque estamos entrando en contacto con un objeto frío. Cuando hay bastante sol empieza a sudarnos una mezcla de radiación y evaporación. Claro, estos mecanismos de los que les estoy hablando no es que van a intervenir uno por uno o primero uno y luego el otro, sino que pueden haber combinaciones de los mismos y esto es lo que va a dar como resultado la pérdida de calor o la termólisis. Me parece que ya nos está viendo la pantalla, chicos. Sí, ahorita la voy a arreglar. Un ratito. No sé por qué se salió. Pero mientras la voy poniendo, chicos, ¿tienen alguna consulta, alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta, algo que no hayan entendido? A ver, Marcela, creo que tienes una pregunta. Sí, ¿por qué por radiación se estaría perdiendo calor? Si en teoría en el ejemplo de la chimenea encendida y nos sentamos al lado, ¿no estaríamos ganando? Sí y no, porque por radiación nosotros nos está llegando cierto grado de calor, entonces nuestra temperatura corporal se va a elevar. Cuando nuestra temperatura corporal se empieza a elevar, se activa lo que es el mecanismo de evaporación para que nosotros podamos sudar y perder calor. Por eso es que se considera un mecanismo de termólisis, porque activa lo que es el mecanismo de evaporación casi siempre. No sé si ahí quedó claro. Sí, gracias. Ya, perfecto, chicos. A ver, ahorita voy a empezar a compartir otra vez. Ya, chicos, ¿se puede volver a ver la pantalla? Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Entonces, como les estaba comentando, esos vendrían a ser los mecanismos de termólisis, que es pérdida de calor. En el caso de la termogénesis, que vendría a ser lo que es la generación de calor, nosotros vamos a tener una lista casi inmensa de mecanismos de termogénesis, pero aquí estamos revisando los principales. El primerito vendría a ser el que corresponde a lo que es el metabolismo basal. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué cosa es el metabolismo basal? ¿Qué creen que es el metabolismo basal? A ver, Cristel. Bueno, yo tengo entendido que es, por ejemplo, las actividades que hacemos en la vida diaria por la que generamos calor y eso prácticamente. Exactamente. El metabolismo basal va a ser el conjunto de todos aquellos procesos orgánicos, es decir, a nivel de todo nuestro sistema, que se van a llevar a cabo y lo que nos van a permitir es generar la suficiente energía que nos va a ayudar a cumplir con todas nuestras actividades de manera diaria durante el día y también durante la noche. Entonces, esta es una de las principales fuentes de termogénesis de generación de calor, porque ustedes saben que el cuerpo humano necesita mantenerse dentro de un rango determinado de temperatura para que nuestras células puedan funcionar. Luego tenemos el ejercicio que ya lo habíamos comentado. Esto es una forma fisiológica, una de las formas más comunes en las que nosotros podemos generar calor, es decir, realizar lo que es termogénesis. El consumo de sustancias, ustedes se habrán dado cuenta que muchas veces cuando han tomado vino de repente en alguna reunión,
después de una copa o 2 copas ya están que se quieren quitar todo porque hace demasiado calor. Ese es uno de los mecanismos de termogénesis, el alcohol. Y por último tenemos las hormonas. Dentro de las hormonas, la hormona más importante y que va a estar intrínsecamente ligada con lo que es el metabolismo basal va a ser la tiroxina o también llamada T4. La tiroxina es una hormona que se va a ver producida en lo que es la tiroides, que es un órgano que nosotros lo encontramos aquí en la garganta, en el cuello, mejor dicho, no la garganta. Y esta tiroxina va a participar activamente en lo que es la regulación del metabolismo basal, ¿sí? Y por lo tanto va a ser una hormona que está involucrada en la generación de calor. Por eso es que ustedes ven que personas con hipertiroidismo, es decir, que tienen una secreción incrementada de tiroxina, ven que son personas que están sudando, personas que son bastante delgadas, porque tienen un metabolismo basal bastante alto y también una temperatura corporal bastante alta. En cambio, por ejemplo, personas que tienen hipotiroidismo, es decir, una producción deficiente o disminuida de hormonas tiroideas, de tiroxina, son personas que tienen un metabolismo basal más lento, por eso son personas que tienden a subir bastante de peso. Y también son personas que a cada rato tienen frío. ¿Por qué? Porque su temperatura corporal es muy baja. Ahora que ya hemos revisado la parte, por así decirlo, fisiológica de lo que es la temperatura, nosotros vamos a pasar a ver cuáles son los lugares de medición, en donde nosotros podemos medir la temperatura. Y aquí tenemos 4 opciones. Podemos medirlo en la boca, en la axila, en el recto y en el conducto auditivo. La temperatura del conducto auditivo también se conoce como temperatura timpánica y va a ser la temperatura que más se va a aproximar a la temperatura central. Cuando yo hablo de temperatura central, chicos, me estoy refiriendo a la temperatura que nosotros encontraríamos aquí en el hipotálamo. Pero como ustedes pueden darse cuenta, al ser el hipotálamo una estructura que se encuentra en la parte de abajo del cerebro, entonces no va a ser fácil llegar a ella, va a ser casi imposible. Y si nosotros en algún momento, por X razón, quisiéramos encontrar o averiguar cuál es la temperatura central, tendríamos que realizar un montón de procedimientos que son altamente invasivos y que no son, no rinden cuentas en una práctica clínica del día a día. Entonces, ¿cuál es la primera temperatura que va a ser la más cercana a la temperatura central? Es la temperatura timpánica o del conducto auditivo. Esta es la primera, ¿sí? La primera. ¿Cuál es la segunda más cercana a lo que es la temperatura central? Es la temperatura rectal, la que nosotros vamos a encontrar en el recto. Esta es la segunda temperatura más cercana a la temperatura central. La tercera más cercana es la axilar y la cuarta más cercana es la oral o bucal, ¿sí? Entonces acuérdense. En primer lugar, la más cercana, temperatura timpánica. Segundo lugar, temperatura rectal. Tercer lugar, axilar. Y cuarto lugar, la oral. ¿Con qué nosotros podemos medir la temperatura? Tenemos miles y miles de termómetros, ahora de formas de termómetros, colores, etc. Pero los principales van a ser el termómetro electrónico o el termómetro de mercurio. El termómetro electrónico nosotros generalmente lo vamos a utilizar en pacientes pediátricos y también en nuestras casas, es lo recomendado. Y el termómetro de mercurio es más fácil que nosotros lo encontremos en postas, en centros de salud, en policlínicos, en clínicas, en hospitales y que esté siendo manipulado principalmente por lo que es personal de salud, enfermeras, técnicos, doctores, doctoras, etc. ¿Por qué? Porque el mercurio, recuerden que es un tóxico. Y como cualquier tóxico, si es que no es manipulado con el cuidado necesario, puede llegar a causar repercusiones bastante feas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es el segundo lugar? El segundo lugar es el recto. La temperatura rectal es la segunda más próxima a la temperatura central, acuérdense de eso. Entonces, para esta clase nosotros vamos a utilizar el termómetro de mercurio. ¿Por qué? Porque ustedes van a ser médicos, entonces tienen que tener esto bastante en cuenta. El primer lugar es el del conducto auditivo. Vamos a poner los números. A ver, el conducto auditivo es 1. No se vayan a burlar de mis números, son horribles, no tengo tanto pulso. Ya. El segundo lugar es la rectal, el tercer lugar es la del recto y el cuarto lugar es la oral o bucal, ¿sí? Esos son los lugares, chicos. Entonces, vamos a utilizar el termómetro de mercurio, porque como les estoy diciendo, ustedes van a ser médicos, tienen que aprender a manejarlo. El termómetro electrónico es muy fácil, simplemente lo colocan donde tienen que colocarlo, presionan el botoncito y ese hace todo el trabajo.
Entonces, antes de empezar, yo quisiera que alguno de ustedes me cuente si es que han tenido la oportunidad de usar un termómetro de mercurio para poder tomar la temperatura, ya sea ustedes mismos, a su hermano, a su hermana, a su abuelita, a su papá, etc. A ver, Cristel, que levantó la mano. Sí, sí me había olvidado de apagarlo, pero bueno, sí, he tenido la oportunidad de usar este termómetro de mercurio y la verdad tengo que esperar que esté un tiempo determinado en la parte en la que se está haciendo, que generalmente es en la axila, y luego tengo que sacarlo y chequear bien un ángulo en el que se note la línea roja que indica la temperatura. Claro. Santiago, a ver, ¿tú has tenido la oportunidad de usar un termómetro de mercurio? Sí, cuando me dio hepatitis a los 7 años estaba con una fiebre alta y día a día tenía que tomarme la temperatura para ver cómo estaba, pues. Y ahí con el termómetro de mercurio me lo ponía en la axila porque es más preciso. Y ahí cada 3 o 5 minutos chequeaba la línea roja y me daba cuenta si seguía con fiebre o no. Muy bien, chicos. ¿Y alguno de ustedes, de todos los que han tenido la oportunidad de usar un termómetro de mercurio, se acuerdan cuál es el primer paso? De repente sus mamás, sus abuelitas o sus papás les dijeron algo que ustedes se tenían que fijar antes de colocarse el termómetro de mercurio. A ver, Andrea. Bueno, para poder tomar la temperatura con un termómetro de mercurio, lo que se debe hacer es agitarlo para bajar cualquier nivel de calor que se pueda presentar ya en el termómetro por haberlo usado anteriormente. Muy bien. Ivonne, ¿te enseñaron lo mismo o te enseñaron otra cosa en la que tenías que fijarte antes de empezar a tomar la temperatura? Bueno, a mí me dijeron que tenía que agitarlo porque me tengo que fijar que esté como a la altura de 35 grados para que no haya alguna alteración en el resultado. Exactamente, chicos. Y eso es lo primero que ustedes se tienen que fijar cuando estén usando un termómetro de mercurio. Muchas veces se les van a dejar con la temperatura, o mejor dicho, con el mercurio marcando 37, 38, y no se van a tomar el trabajo de regresarlo a la línea normal, que como bien lo han mencionado, el mercurio, el nivel de mercurio tiene que estar más o menos por 35 o menos, ¿sí? Antes de que ustedes lo puedan poner en el paciente. Ahora, en el caso de la temperatura oral, lo van a colocar, le van a decir al paciente que abra la boca, levante la lengua y debajo de la lengua es que ustedes les van a poner este pedacito del termómetro, este cachito, que se conoce como bulbo, ¿sí? Le van a colocar el bulbo del termómetro ahí, al paciente debajo de la lengua y se lo van a dejar por 3 minutos. En el caso de la temperatura axilar es lo mismo, el bulbo lo tienen que colocar en la axila del paciente y aquí lo van a dejar 5 minutos. ¿Por qué acá dice de 3 a 5 minutos? 3 minutos es cuando estén utilizando el termómetro electrónico. Pero cuando estén utilizando el termómetro de mercurio, ustedes van a dejarlo 5 minutos cuando estén midiendo la temperatura axilar, ¿sí? Y por último, en el caso de la temperatura rectal, ustedes van a utilizar este termómetro de acá y van a colocar el bulbo en el recto del paciente durante 3 minutos. Esta de acá es la posición que sus pacientes tienen que asumir cuando ustedes les vayan a medir la temperatura rectal. Esta temperatura rectal es todavía utilizada en la práctica clínica en la actualidad, pero solamente se va a utilizar en pacientes pediátricos, ¿sí? Casi nunca, salvo casos excepcionales, lo vamos a utilizar en pacientes adultos o pacientes de edad avanzada. La temperatura rectal está casi al 100% reservada para lo que es pacientes pediátricos, ¿sí? Acuérdense de esto siempre. Es la segunda temperatura más próxima a lo que es la temperatura central, también acuérdense de eso. Y una característica o otra característica que la diferencia de los demás tipos de temperatura es que si ustedes observan acá, este es el termómetro que se utiliza para tomar la temperatura oral y la temperatura axilar. Y si observan su bulbo, este es un bulbo recto, ¿sí? En cambio, el termómetro que utilizamos para medir la temperatura rectal, el bulbo no va a ser recto, el bulbo va a ser una bolita, ¿sí? Y esto es para que se acomode mucho mejor a lo que es la anatomía del recto y no vayamos a causar ningún tipo de dolor o incomodidad al paciente. Y obviamente cuando vayamos a insertar el bulbo del termómetro rectal en el recto del paciente, le tenemos que poner vaselina, ¿sí? Que va a servir como una lubricante.
Otra cosa muy importante, chicos, es que cuando ustedes miden la temperatura ya en un ambiente de atención a los pacientes, tienen que ustedes asegurarse de que este termómetro esté limpio. Entonces, ¿cómo van a limpiar el termómetro? Van a utilizar una torunda, que es básicamente un cuadradito de gasa, y le van a chorrear con, puede ser suero salino, ¿sí? O también puede ser alcohol. Entonces van a agarrar el termómetro así y la torunda, y van a ir desde este extremo de acá, que es el extremo de vidrio, hacia el bulbo, es decir, de la zona menos contaminada a la más contaminada. Así es como se limpia un termómetro, tanto antes de ponérselo al paciente como después de ponérselo. Porque si nosotros lo hacemos de la manera contraria, es decir, del bulbo hacia la parte de vidrio, lo único que vamos a lograr es contaminar muchísimo más el termómetro. ¿Por qué? Porque el bulbo es la parte del termómetro que entra en contacto con el paciente, entra en contacto con los fluidos del paciente. Entonces, esta es la parte que va a estar más contaminada. ¿Cómo se limpia el termómetro entonces? De la parte menos contaminada, es decir, de la parte de vidrio, hacia la parte más contaminada, que vendría a ser la parte del bulbo. En lo que es las temperaturas, va a haber una diferencia de 0.5 grados centígrados entre una y otra, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya habíamos mencionado que la temperatura rectal es la segunda más cercana a la temperatura central. Entonces, esta va a ser la temperatura mayor, ¿sí? Esta temperatura rectal va a ser superior a la temperatura oral por 0.5 grados centígrados, y esta temperatura oral va a ser superior también a la temperatura axilar por 0.5 grados centígrados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes les dan un problema y les dicen, la temperatura rectal es 37, quiero que me la aproximes a la temperatura central. ¿Cuánto sería la temperatura central? 37, ¿sí? Porque a la temperatura rectal no le tenemos que sumar nada. En cambio, si ustedes les dicen, la temperatura oral es 37, si quiero aproximarle a la temperatura central, ¿cuánto sería? Ahí le sumamos 0.5. ¿Por qué? Porque la temperatura rectal es mayor que la temperatura oral por 0.5. Entonces, ¿cuánto sería la temperatura central? Sería 37.5. Si les dicen, por ejemplo, la temperatura axilar es 36. Si queremos aproximar la temperatura central, ¿cuánto le tenemos que sumar? Ahí le vamos a sumar 0.5 para que llegue a la temperatura oral y otro 0.5 para que llegue a la temperatura rectal. Es decir, en total a la temperatura axilar le sumamos 1 grado. Entonces, ¿el resultado cuál sería? 37. Y esto es algo que tiene que quedar claro, chicos, porque a veces vienen los pasitos. Así que quisiera saber si respecto a esto les ha quedado alguna duda. ¿No? ¿Sí? Santiago. Disculpe, Dígame, dígame. Es que yo tenía una duda, ¿puedo preguntar, por favor? Ya, usted dijo que con respecto a la temperatura rectal, en pocos casos se aplicaba en adultos, ¿no? ¿En qué casos serían en donde se podría aplicar? En el caso de adultos que nosotros podemos utilizar la temperatura rectal, más que nada aquí estamos hablando de pacientes que están postrados, es decir, pacientes que han perdido la capacidad de moverse, la movilidad. Por ejemplo, pacientes que han sido víctimas de accidentes de tránsito, que han quedado cuadriplégicos, parapléjicos, pacientes que estén en coma, porque en este caso de pacientes, tanto para la temperatura oral como para la temperatura axilar, nosotros necesitamos la colaboración del paciente para que apriete ya sea el brazo o los labios, y esto es algo también muy importante. Cuando nosotros estamos tomando la temperatura oral, le tenemos que decir al paciente que sostenga el termómetro con los labios, no con los dientes, porque si no se puede romper. Entonces aquí necesitamos la colaboración del paciente, pero el paciente, como está inconsciente, no tiene capacidad de movilidad, entonces no va a poder ayudarnos, y es en estos casos que nosotros vamos a optar por medir la temperatura rectal. No sé si ahí quedó más claro. Sí, muchas gracias. Solamente era eso. ¿Alguna otra pregunta, chicos? A ver, ¿quiénes están con la mano levantada? Herman Colli, ¿tenías una pregunta? Sí, la verdad es que una pregunta, en esa parte donde dice lugares de medición, ¿cuántos los minutos del conducto auditivo? Ahí no, En el no conducto auditivo vamos a utilizar un termómetro que generalmente es un termómetro especial. No electrónico. tiene un tiempo determinado. No, no es un termómetro electrónico, es más como una especie de termómetro de infrarrojos, como una pistolita,
cuyo bulbo es bastante parecido al termómetro que se utiliza para medir la temperatura oral y la temperatura axilar. La temperatura timpánica, ustedes como médicos generales no la van a utilizar. Generalmente esto lo utilizan los otorrinolaringólogos, ya que se necesita de un entrenamiento especial, de una técnica especial y también de un dispositivo especial. Así que no es que tenga una cantidad determinada. ¿Y los tiempos de boca, axilar y recto puede variar o siempre son así? 3, Que siempre es lo 3,5. mismo. En oral es 3 minutos, rectal es 3 minutos, la axilar con el termómetro, lo que es el termómetro de mercurio va a ser siempre 5 minutos. En los únicos casos en los que puede ser 3 minutos la temperatura axilar es a veces los termómetros electrónicos. Pero esas mediciones que ustedes ven ahí son las que siempre van a encontrar, estas no van a variar nunca. Muchas gracias. Ya. Marcela, ¿tienes una pregunta? Sí. ¿Cuál sería la aproximación de la temperatura del conducto auditivo a razón de la central? En el caso de la temperatura del conducto auditivo y la temperatura rectal, estas no se les tiene que sumar nada porque, como ya habíamos mencionado, son las más cercanas a la temperatura central. Entonces, si te dicen, la temperatura del conducto auditivo es 37, ¿cuál es la temperatura central? 37, no se le suma nada. Igual la temperatura rectal, te dicen, la temperatura rectal es 37, ¿cuál es la central? 37, no se le suma nada. A las que sí se le suma es a la temperatura oral, que se le suma 0,5, y a la temperatura axilar, que se le suma 1 grado. María Claudia, ¿tenías una pregunta? Justo la respondió. Ah, ya. Perfecto. Entonces vamos a seguir. Y antes de pasar, me estaba olvidando, chicos, de estos términos de vasoconstricción y vasodilatación. ¿Alguno de ustedes tiene idea de qué cosa significa? ¿O qué cosa creen que es? ¿Lo han escuchado en algún momento? ¿En qué contexto lo escucharon? Vamos, chicos. ¿No? ¿Sí? A ver, Andrea. Quizás tiene relación con los vasos sanguíneos que se contraen y dilatan. Exactamente. Cristel, ¿tenías algo que decir, algo que agregar? Sí, yo tengo entendido que, bueno, agregando lo que dijo mi compañera antes, también tiene que ver con el paso de la sangre. En un caso se lo limita y hace que se inflame la parte donde se encuentra esta, puede ser vasodilatación, y en el otro caso puede que pase mayor, o sea, con más frecuencia la sangre. Exactamente. Justo la definición de vasoconstricción y vasodilatación va a ser una fusión de lo que ustedes dos han dicho. ¿Por qué? Nuestros vasos sanguíneos, y como ya ustedes van a aprender cuando lleven el curso de histología, todos los tejidos de nuestro cuerpo van a estar compuestos de diferentes capas. En lo que respecta a los vasos sanguíneos, estos van a tener una capa muy importante, que es la capa muscular. Esta capa muscular de los vasos sanguíneos, de todos los vasos sanguíneos, va a estar compuesta por algo que se conoce como músculo liso. ¿Y por qué digo músculo liso? Porque también hay otro tipo de músculo que se conoce como músculo esquelético. El músculo esquelético es un músculo que va a trabajar de forma voluntaria, es decir, que nosotros queremos levantar nuestro brazo, estamos haciendo trabajar nuestro músculo esquelético. Sin embargo, el músculo liso va a ser un músculo que funciona de manera involuntaria. Si nosotros no los podemos controlar. Entonces, el músculo que rodea nuestros vasos sanguíneos es músculo liso, músculo involuntario. ¿Qué va a pasar? Los vasos sanguíneos van a estar bastante ligados a lo que es la temperatura, o mejor dicho, la regulación de temperatura. Van a ser bastante sensibles a los cambios de temperatura a nivel corporal. Entonces, cuando nuestro cuerpo detecta un incremento de la temperatura, ¿cuál va a ser la respuesta de nuestros vasos sanguíneos, o mejor dicho, del músculo liso de nuestros vasos sanguíneos? Se va a relajar. Y esta relajación del músculo liso de los vasos sanguíneos va a constituir una vasodilatación. Por el contrario, cuando nuestro cuerpo detecta una caída en la temperatura corporal, ¿cuál va a ser la respuesta de nuestro músculo liso? Va a responder contrayéndose, ¿sí? ¿Y esto en qué se traduce a nivel de lo que es la regulación de la temperatura, o como bien lo mencionó Cristel, el paso de la sangre?
Cuando nuestro vaso se dilata, es decir, cuando hay vasodilatación, el flujo sanguíneo en esa zona va a aumentar. Entonces, este aumento en el flujo sanguíneo va a dejar que el calor que estaba atrapado en este vaso fluya y se vaya, ¿sí? Se distribuya por todo el cuerpo y ya no esté tan concentrado en ese sitio. En cambio, cuando hay una vasoconstricción, es decir, el vaso se hace chiquito, todo el flujo sanguíneo que se encontraba ahí se queda ahí, estático. Entonces se está atrapando el calor que viene con toda esta sangre y por lo tanto esto ayuda a mantener la temperatura moderada en la zona en la que este estaba enfriando. Por eso es que es tan importante esta respuesta, porque la vasoconstricción, es decir, cuando el vaso se hacen chiquitos, cuando el calor se atrapa, es hay una respuesta que está bastante ligada a la pérdida de calor, a la termólisis. Y en el caso de la vasodilatación, es decir, cuando el calor se está yendo, está bastante ligada a lo que es la termogénesis, ¿sí? Acuérdense siempre de eso. Y aquí tenemos una imagen de unas manos. Las partes rojísimas son las partes en las que nosotros vamos a encontrar vasodilatación. Es decir, los vasos se hacen grandotes, por eso está bastante rojo, porque se incrementa el flujo sanguíneo. Y las partes blancas son partes en las que ha habido una vasoconstricción, es decir, el vaso se hace chiquito, se reduce la cantidad de sangre que está pasando, entonces la piel aparentemente está pálida, ¿sí? Bien, chicos, ahora que ya hemos terminado con la parte de temperatura, vamos a pasar a ver ahora sí lo que nos importa, que es cuántos son los valores de temperatura normales. Y aquí la temperatura normal va a ser, y acuérdense siempre, va a ir de 36 a 37.5. Este va a ser nuestro punto de corte. Menos de 36, le vamos a decir que el paciente tiene hipotermia. Más de 36 vamos a tener más de 37.5, mejor vamos a tener tres cosas. Febrícula, fiebre, y en su teoría les ponen hipertermia, pero en realidad el término correcto es hiperpirexia, ¿sí? Entonces, temperatura normal 36 a 37.5. Menos de 36 tenemos hipotermia ligera, cuando la temperatura está entre 33 y 35 grados, hipotermia moderada cuando la temperatura está entre 30 y 33, y severa cuando la temperatura está por debajo de los 30 grados. Ahora vamos al otro extremo. Cuando la temperatura está por encima de 37.5 hasta 37.7, vamos a decir que el paciente tiene febrícula. Por encima de 37.7, vamos a decir que el paciente tiene fiebre. Y cuando ya se encuentra la temperatura sube hasta por encima de 41 grados centígrados, vamos a decir que el paciente tiene hiperpirexia o en el caso de su teoría que tiene fiebre. Algo que también les mencionan y que yo quiero explicarles de manera súper rápida son los estados febriles. Nosotros, ustedes saben que el centro termorregulador, ¿cuál es? El hipotálamo, ¿sí? Acuérdense de eso. Entonces, cuando nosotros tenemos infecciones, de repente infecciones por bacterias, estas bacterias lo primero que van a atacar, por así decirlo, es el centro termorregulador. ¿Y qué cosa van a hacer? Nosotros vamos a tener un umbral de temperatura normal. ¿Cuál es el umbral de temperatura normal? Este de acá, 36 a 37.5 grados. Esto es lo que nuestro cerebro, nuestro hipotálamo sabe que es lo normal y lo que debe mantener a toda costa. Sin embargo, ¿qué hacen estas bacterias? ¿Qué hacen estos microorganismos? Lo que van a hacer es alterar este umbral de la temperatura. Van a engañar a nuestro hipotálamo y le van a hacer pensar, le van a decir, no, tu temperatura normal no es de 36 a 37.5, tu temperatura normal es 38. Entonces tu hipotálamo va a decir, entonces me he equivocado todo este tiempo, tengo que aumentar la temperatura corporal. Entonces, cuando se altera este umbral, cuando este umbral, por ejemplo, tu hipotálamo dice es 38, ustedes es que van a empezar a sentir escalofríos, que es una de las primeras manifestaciones que les va a dar fiebre. Ustedes empiezan a sentir bastante frío, se ponen 1000 mantas, 1000 colchas, 1000 frazadas y con nada les pasa este frío. ¿Por qué? Porque como se ha alterado su umbral de temperatura, como ha subido, como ahora su hipotálamo piensa que la temperatura normal es 38 grados y su temperatura ahorita está en 36.5, entonces su cuerpo lo asume como que ustedes están congelando, ustedes están en una hipotermia severa y están por morirse. Entonces, por eso es que sienten esos escalofríos. A medida que la temperatura va subiendo, que su hipotálamo va logrando subir su temperatura a esta nueva normalidad de 38 grados, es que ustedes empiezan ya a sentir que ya no sienten escalofríos, simplemente les duele la cabeza y quieren dormir. Y esto se le conoce como el periodo de aclimatación.
Y luego de un tiempo, ya sea de forma espontánea o porque tomaron algún antipirético, como por ejemplo el famoso paracetamol, su hipotálamo despierta y se da cuenta que lo han engañado y que su temperatura normal no es 38, sino que su umbral de temperatura normal es de 36 a 37.5, va a empezar a bajar la temperatura. Pero como ahorita su temperatura está en 38, entonces ustedes van a sentir un calor inmenso y ahí es que ustedes empiezan a quitarse la chompa, a quitarse la colcha, a quitarse la frazada porque ya se mueren de calor, se quieren meter a bañar con agua helada. Y ahí eso es lo que la fase que nosotros denominamos golpe de calor. Y ya cuando ustedes están sudando y ya la temperatura empieza a bajar, este que se conoce como la crisis febril. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Este cuadrito de acá abajo de valores de la temperatura corporal no es para que se lo aprendan, ojo, lo único que tienen que aprenderse sí o sí es esto, que es lo importante, pero simplemente este cuadro de abajo se los he puesto para que ustedes se den cuenta que los signos vitales van a variar de acuerdo a la etapa de la vida en la que nosotros nos encontremos, ¿sí? Pero para efectos prácticos, para efectos del día a día de su práctica clínica, la temperatura normal es esto, y estas son las definiciones de hipotermia y fiebre. ¿Alguna consulta, chicos, hasta acá? Antes de pasar a lo que es ya frecuencia respiratoria. ¿No? ¿Sí? Ya. Perfecto. Fátima, ¿tienes una pregunta? Sí, quería saber si hay alguna otra manera que no sea tomando pastilla de poder controlar los escalofríos. Sí, nosotros tenemos, por así decirlo, técnicas, llamémosle mecánicas, y técnicas ya farmacológicas para bajar la fiebre, y esto va a depender de en cuánto esté nuestra fiebre. Generalmente cuando la fiebre no pasa de los 38 grados, nosotros vamos a elegir dar baños de agua tibia, ojo, no agua fría, agua tibia al paciente, o también colocar lo que son paños húmedos en la frente y en lo que es la parte interna de los codos, por detrás de las rodillas, para empezar a bajar la temperatura corporal. Esas son las técnicas más utilizadas y las que no le van a hacer daño al paciente. Cuando ya esta fiebre vemos que no cede o que sigue subiendo o que está por encima de los 38 grados, aquí ya vamos a optar por utilizar lo que son los famosos antipiréticos, que son medicamentos que van a bajar la fiebre. Acá podemos dar paracetamol, o cuando ya la fiebre es muy alta, muy prolongada y por bastantes días, podemos ya empezar a dar lo que es el metamizol, la famosa antalgina o novalgina. Mariana, ¿tenías una pregunta? Hola, sí, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya, ok. Yo quería saber si siempre la fiebre va a ser tomada a partir de 37.7, porque vi en algunos libros que se tomaba a partir de 38 y algo así, y el profesor también en el PPT dice que es a partir de 37.7, entonces quiero confirmar que ese es el valor que debemos tomar en cuenta para la fiebre. Para estas teorías, y según la bibliografía que han utilizado para el curso, la fiebre se va a considerar a partir de 37.7. Para efectos prácticos, muchas veces se considera a partir de 38, pero como te digo, para ahorita, para las teorías y para los exámenes y para todo, fiebre a partir de 37.7. Ok, muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, entonces vamos a continuar con lo que es frecuencia respiratoria. Y aquí tenemos un gráfico muy bonito de lo que es el sistema respiratorio. Ustedes saben que nosotros vamos a inhalar aire por nuestras fosas nasales. Y un dato curioso es que estos huequitos de la nariz no se llaman huequitos de la nariz, sino que se le conocen como narinas, ¿sí? Entonces, vamos a inhalar aire por nuestras fosas nasales. Este aire va a bajar por la laringe, la faringe, va a ingresar a través de la tráquea y se va a dividir esta tráquea en bronquios principales. Y estos bronquios van a desembocar en nuestros pulmones. Y en nuestros pulmones nosotros vamos a tener una estructura, que son estas cositas de acá, que se conocen como alvéolos pulmonares. Estos alvéolos pulmonares van a ser conocidos como la unidad funcional del sistema respiratorio, porque va a ser en estos alvéolos que se va a llevar a cabo lo que es el intercambio de oxígeno. ¿Alguno de ustedes sabe qué gases se intercambian en este proceso de intercambio gaseoso o lo que se conoce médicamente como hematosis? Fátima, a ver. O no sé quién más. A ver, Ana Lucía, levantaste la mano.
Buenos días. El dióxido de carbono y oxígeno. Exactamente. Estos son los dos gases que van a verse involucrados en lo que es el proceso de intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares. Y acuérdense de este término también, la hematosis, que es lo mismo que intercambio gaseoso, solo que una forma más fancy de decirle, ¿no? Entonces, aquí se van a intercambiar oxígeno y dióxido de carbono, lo clásico. Nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. ¿Cuál es el signo de oxígeno? O2, dióxido de carbono, CO2, acuérdense de eso también. Y para todo este proceso, en el caso de lo que es toda la ventilación, nosotros vamos a tener una parte mecánica y una parte fisiológica. La parte fisiológica es lo que yo les acabo de explicar a ustedes, que es la parte de inhalar oxígeno, inhalar aire, mejor dicho, intercambio gaseoso a nivel de los alvéolos pulmonares y salida de dióxido de carbono otra vez por la exhalación, y el oxígeno va a pasar a la sangre a estar unido a una proteína que se conoce como hemoglobina, ¿sí? Pero la parte mecánica de la frecuencia respiratoria va a estar ligada a lo que es la función de músculos. El centro de regulador de la frecuencia respiratoria se va a encontrar en una estructura del sistema nervioso central que se conoce como tronco encefálico, ¿sí? Que es esta de aquí, esta de acá que encontramos, que tiene un montón de puntitos morados. Ya, este es el tronco encefálico. Entonces, este tronco encefálico es donde se va a encontrar el centro regulador de la frecuencia respiratoria y el que va a mandar señales a los principales músculos de la respiración para que estos se contraigan y se relajen y permitan lo que son los movimientos de inhalación y exhalación. ¿Cuáles son los tres principales músculos de la respiración, chicos? Y es muy importante que se les acuerden por siempre y para toda la vida. Son tres: los intercostales internos, los intercostales externos y el diafragma. El diafragma, chicos, es el músculo, el principal músculo que va a intervenir en lo que es el proceso de respiración y el que se va a encargar del 70% de la función respiratoria. El restante 30%, 15% va a ser los intercostales internos y 15% los intercostales externos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los principales músculos de la respiración? Vamos a tener al diafragma, intercostales internos y los intercostales externos. ¿Por qué son tan importantes? Porque los intercostales internos van a intervenir más que nada en lo que es la exhalación, y los intercostales externos van a intervenir en la inhalación. Entonces, ¿cómo generalmente me acuerdo yo de esto? Digo IE. ¿Por qué? Porque es internos para la exhalación. EI porque son intercostales externos para la inhalación, ¿sí? Así recuerdo yo. Entonces, otra vez, ¿cuáles son los principales músculos de la respiración? Diafragma, intercostales internos para la exhalación y intercostales externos para la inhalación. Luego nosotros vamos a tener patrones respiratorios. ¿Qué cosas son los patrones respiratorios? Es la manera, o mejor dicho, sí, la manera en la que diferentes, ya sean las mujeres, los hombres o los pacientes pediátricos van a respirar. Cuando las mujeres se dice que tienen un patrón torácico para la respiración, ¿por qué? Porque cuando las mujeres respiran, lo que más notoriamente se va a inflar es el pecho, ¿sí? El tórax. En cambio, en los hombres, cuando estos respiran, lo que más se va a notar que se hincha o que se infla es la barriga a nivel abdominal. Y en el caso de los niños también va a ser igual. Va a ser abdominal o una combinación de ambos. ¿Cuáles son los movimientos respiratorios? La inhalación y la exhalación. Otra cosa muy importante que ustedes sepan, chicos, es los componentes del aire que ustedes están inspirando y que están expirando. Vamos a tener tres cosas principales, tres gases principales: el oxígeno, que es el O2, el nitrógeno y el dióxido de carbono, que es el CO2. Cuando nosotros inhalamos, es decir, aire inspirado, el 21% va a ser oxígeno, el 78% va a ser nitrógeno y el 0.04% va a ser dióxido de carbono. Por el contrario, cuando nosotros exhalamos, el 16% va a ser oxígeno, el 78% va a seguir siendo nitrógeno y esta vez el 4% va a ser dióxido de carbono. Si ustedes se dan cuenta, hay una diferencia de 5% entre el oxígeno inspirado y el exhalado.
y hay un aumento del 4% entre el dióxido de carbono inspirado y el inhalado. El que nunca varía es el nitrógeno. ¿Por qué? Porque el nitrógeno sirve como gas de relleno, que es el que va a evitar que estos alvéolos, que son estructuras chiquititas, 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 colapsen gracias a la presión que ejercen tanto el dióxido de carbono como el oxígeno al ingresar a lo que es el sistema respiratorio. ¿Hasta acá alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? A ver. Ya, IEEI les estaba diciendo que los intercostales internos es para la exhalación y los externos es para la inhalación. Entonces, esta es la manera en la que yo me acuerdo. Internos para exhalación y externos para la inhalación. Sí, simplemente es, por así decirlo, llámenlo un acrónimo, para que sea más fácil para ustedes recordarlo. Yo tengo una pregunta para ustedes, chicos. ¿Cuánto creen cuántos alvéolos creen que tenemos en cada pulmón? Digan un número así, el que se les ocurra. ¿Cuántos alvéolos creen que tenemos en cada pulmón? Así al azar. El primer número que se les venga a la cabeza. ¿Cuántos creen que tenemos? 4, ok. ¿Alguien más? ¿Otro número? ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Otro. Vamos, chicos. Otro número que se les ocurra. 2000. Ok. Es muchísimo más. En cada pulmón nosotros tenemos aproximadamente 150.000 alvéolos. En total, sumando los alvéolos de ambos pulmones, tenemos un aproximado de 300.000 alvéolos. O sea, se pueden imaginar la cantidad de bolitos chiquititos que tenemos dentro de nuestros pulmones. Y eso es lo que nos va a permitir tener toda nuestra reserva de oxígeno para todo el día y que nosotros no nos desmayemos por falta de oxígeno. ¿Sí? Eso es simplemente un dato curioso para que lo tengan en cuenta. Bien, en cuanto a la frecuencia respiratoria, ¿cuál es nuestro valor normal? Nuestro valor normal va a ser, vamos a ponerlo acá, porque este es un cuadro que está en su teoría, pero ¿cuál es el valor normal y el valor que ustedes siempre tienen que ver que esté? De 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿sí? Esto es lo normal, 12 a 20. El promedio dicen por ahí que puede ser 14 a 16, pero ¿cuál es el normal? De 12 a 20. Este es el valor de frecuencia respiratoria normal, 12 a 20. Ustedes van a darse cuenta, como en el caso de la temperatura, que en neonatos por si acaso recién nacidos, es muchísimo más alta, es de 40 a 60, pero a medida que el paciente va creciendo, es que llega a este 12 a 20, que es lo que nosotros consideramos normal. Ahora, ¿qué alteraciones en la frecuencia respiratoria nosotros podemos encontrar? Vamos a encontrar 4. Primero tenemos la taquipnia, que es cuando la frecuencia respiratoria está por encima de 20 respiraciones por minuto. Ojo, taquipnia por encima de 20. La bradipnia, cuando la frecuencia respiratoria está por debajo de 12. Y luego vamos a tener 2, la polipnia y la respiración superficial. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? En tanto en la polipnia como en la respiración superficial nosotros vamos a tener la presencia de taquipnia. ¿Qué cosa era la taquipnia, chicos? Era el incremento de la frecuencia respiratoria por encima de 20 respiraciones por minuto. Eso es taquipnia, solamente eso, incremento por encima de 20. ¿Qué cosa es la polipnia? Es la taquipnia más un incremento en la amplitud. ¿A qué me refiero con incremento de la amplitud? Que el tórax o el abdomen, dependiendo del patrón respiratorio del paciente, se va a inflar un montón, ¿sí? En cambio, en la respiración superficial vamos a tener taquipnia más una disminución de la amplitud. Es decir, el tórax del paciente casi ni se va a mover, casi ni se va a levantar. Y eso es lo que nosotros llamamos respiración superficial. Ahora, si yo les digo, taquipnia es lo mismo que polipnia, ¿qué cosa me responden? ¿Sí? ¿No? ¿Puede ser? No, exactamente. No son lo mismo. Taquipnia es simplemente la elevación de la frecuencia respiratoria por encima de 20. Polipnia es taquipnia más aumento de la amplitud. Ahora, si les digo, ¿taquipnia es lo mismo que respiración superficial? ¿Sí o no? No, exactamente. ¿Por qué? Taquipnia, otra vez, es simplemente el aumento de la frecuencia respiratoria por encima de 20
Y la respiración superficial va a ser taquipnia más disminución de la amplitud. Esto es importante que se acuerden, chicos. ¿Sí? ¿Y cuál es la frecuencia respiratoria normal? De 12 a 20. Perfecto. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, chicos? Para pasar ya a lo último, que es la pulsoximetría. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no les haya quedado claro hasta acá? Bien. Entonces, vamos a ver nuestro último subtema, que vendría a ser la pulsoximetría, la famosa saturación de oxígeno. Esta la vamos a medir con un instrumento que nosotros conocemos como pulsoxímetro, que es este de acá. De repente muchos de ustedes lo tienen en su casa. Este pulsoxímetro, ¿dónde lo tenemos que colocar para medir la saturación de oxígeno? En el dedo índice. Índice, ¿sí? Ya sea de la mano derecha o de la mano izquierda, pero siempre, siempre el índice, ¿sí? Por favor. ¿Qué cosa va a medir la saturación de oxígeno? La saturación de oxígeno va a ser el resultado de la división entre dos valores, de la hemoglobina oxigenada, que es este de acá, HbO2, y de la hemoglobina reducida, HbR, que también se conoce como hemoglobina desoxigenada. Yo les había dicho que dentro del proceso de respiración, cuando el oxígeno entra a la sangre, este oxígeno se va a unir a una proteína de transporte que se conoce como hemoglobina, que es precisamente esta. Entonces, la relación de la división entre hemoglobina oxigenada, HbO2, y hemoglobina reducida o desoxigenada, HbR, es lo que nos va a dar como resultado el porcentaje de saturación de oxígeno. ¿Cuál es el valor normal? De 96 a 100%, es decir, el valor normal de saturación de oxígeno es de 96% a más. Cuando este valor está por debajo de 96, es que nosotros empezamos a hablar de una hipoxia, ¿sí? ¿Qué cosa pasa? ¿Cómo se denomina la disminución en la saturación de oxígeno? Hipoxia. ¿Cómo se traduce o cuál es la traducción literal de hipoxia? Es poco oxígeno, ¿sí? Hiperoxia es lo contrario. Hiper es bastante. Entonces, hiperoxia, ¿qué es? Bastante oxígeno. Pero no, cuando hay una disminución en la saturación de oxígeno, esto se conoce como hipoxia, ¿sí? Poco oxígeno. Y vamos a tener igual grados, ¿no? Hipoxia leve, hipoxia moderada, y es la hipoxia severa lo que nosotros le tenemos que prestar bastante atención cuando nuestra saturación de oxígeno está por debajo de 86, y esto sumado a muchos otros valores de otros exámenes, como por ejemplo el AGA, que es el análisis de gases arteriales, es lo que nos va a ayudar a determinar si es que este paciente ya es candidato y ya debe ser puesto en lo que es ventilación mecánica, debe ser intubado o debe tener algún dispositivo de soporte ventilatorio, como por ejemplo las cánulas binasales o las máquinas de Venturi, ¿sí? En cuanto a la frecuencia respiratoria, chicos, creo que me olvidé de mencionarles cómo se toma. La frecuencia respiratoria ustedes la van a medir simplemente observando el pecho del paciente, el tórax y abdomen del paciente, y ver cuántas veces se levanta en un minuto. Tienen que contar cuántas veces se levanta en un minuto. Pero algo que sí hay que recalcar es que en el caso de la frecuencia respiratoria, nosotros no podemos decir al paciente, te voy a tomar la frecuencia respiratoria, porque generalmente cuando nosotros decimos esto, la persona inconscientemente va a empezar a respirar más profundo, va a empezar a respirar más rápido, y aquí es que de repente podríamos tener uno de los que conversábamos al inicio, los falsos positivos o los falsos negativos, ¿sí? Entonces, simplemente ustedes tienen que hacer como que agarran su muñeca de repente y hacen como que le están tomando la frecuencia respiratoria, pero en realidad ustedes están observando su pecho y contando cuántas veces se eleva en un minuto para ustedes poder tener un resultado de la frecuencia respiratoria, ¿sí? Este es el único signo vital al que el paciente no le podemos decir, te lo estoy tomando. Los demás sí, pero la frecuencia respiratoria no. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda que tengan antes de ya pasar a lo que es el post-test? Esto ya vendría a ser de la siguiente clase. ¿Nada, chicos? Patricia, ¿tienes una duda? Sí, quería saber, dice, se puede evaluar mediante observación directa y palpación. ¿Cómo se observa, cómo es la observación directa? Es lo que les estoy mencionando. Se paran al costado del paciente, de repente le piden su muñeca y le dicen, te voy a contar la frecuencia cardíaca, perdón,
Entonces, por favor, y lo empiezas a observar. Empiezas a observar lo que es su pecho, cuántas veces se eleva en un minuto sin decirle. Y en el caso de la palpación, simplemente es que, por ejemplo, utilizas tu estetoscopio, lo pones en el pecho, apoyas tu palma en su pecho y dices, estoy escuchando tus latidos cardíacos, pero en realidad lo que estás haciendo es, a través de la palpación, estás sintiendo cuántas veces su pecho se levanta durante un minuto. Y así es como ustedes pueden tener lo que es un conteo de la frecuencia respiratoria en este paciente. ¿Alguna otra pregunta, chicos? De nada, Patricia. ¿Alguna otra consulta? A ver, ¿quién ha levantado la mano? Ana Lucía, ¿tienes una pregunta? Sí, bueno, yo cuando un familiar se contagió de COVID, cuando la enfermera venía a tomarle el pulso con el pulsoxímetro, le decía que no tenía que tener mascarilla porque eso podría afectar el resultado. No sé si eso es cierto. Sí, siempre durante toda la pandemia y desde que se inició el uso de las mascarillas ha habido esto de que las mascarillas hacen daño porque no permiten el flujo correcto de oxígeno y óxido de carbono. Y si bien en cierta medida es verdad, cuando nosotros tomamos lo que es la saturación de oxígeno, el paciente tiene que tener la libertad de poder inhalar y exhalar sin algún tipo de barrera que lo esté cubriendo. En este caso, la mascarilla sí puede alterar lo que son los patrones respiratorios, la frecuencia respiratoria y también los resultados de la saturación de oxígeno. Por eso es que eso también es muy importante, como lo ha mencionado Ana Lucía, en el contexto en el que nosotros estamos. Cuando vayamos a medir estos dos signos vitales, tenemos que pedir al paciente que se retire la mascarilla. María Fernanda, ¿tienes alguna pregunta? Gracias. De nada. ¿Tienes alguna pregunta? Una pregunta, aparte del pulsoxímetro, ¿existe otro aparato para tomar la saturación de oxígeno? No, en la práctica clínica no. Es el pulsoxímetro simplemente, que ahora que lo mencionan, este va a medir la saturación de oxígeno por un proceso de colorimetría a través de rayos infrarrojos. Y por eso es que es muy importante que en el caso de pacientes que tengan las uñas pintadas, le saquemos el esmalte del dedo en el que le vamos a tomar, porque el esmalte puede interferir en nuestra medición. También si es que, por ejemplo, el paciente tiene el dedo mojado o tiene el dedo muy sudado, eso también puede intervenir, mejor dicho, en la medición. Otro método en el cual nosotros podríamos tener una idea de cuál es la cantidad de oxígeno o dióxido de carbono que tiene el paciente es un análisis que es precisamente el análisis de gases arteriales, pero este ya es un proceso invasivo porque requiere que nosotros saquemos una muestra de sangre de las arterias, una muestra de sangre arterial. Por eso es que diariamente lo que se utiliza es el pulsoxímetro. Antonella, ¿tenías una pregunta? Sí, hola, disculpa, ¿en la polipnia se relaciona con el jadeo o es en la respiración superficial? El jadeo puede estar presente tanto en la polipnia como en la respiración superficial, pero es más común en la última, en la respiración superficial. Pero como te digo, puede estar presente en ambos. Ok, gracias. Perfecto, chicos. Creo que ya no hay más preguntas. Entonces, les voy a pasar el link del post-test. Cuando lo terminen, aquí sí ustedes van a poder ver las respuestas correctas, las respuestas incorrectas. Vamos a dejar de grabar. A ver. Ya.